que sirve como testimonio. Uno recibe en lo interno tres enseñanzas, tres tipos de enseñanza. A propósito, aquí estamos hablando, cosa que no ha sido muy común de nosotros hacerlo aquí, pero es que hay tres enseñanzas que uno las tiene que sopesar de lo que uno recibe, todos nosotros. Eso no lo está recibiendo fulano ni sutano, toda persona recibe esas enseñanzas. Unas para enseñarle a uno, otras relacionadas con el trabajo que está haciendo, lo bueno, lo correcto y lo incorrecto que está haciendo, y otra que las puede uno decir. Claro está que las que se pueden decir, lo correcto sería que uno dijera esas enseñanzas sin dar a entender que fue que uno las recibió, porque va siendo pues la experiencia de cada persona dentro de su trabajo. Esto para que no se vaya formando en el pueblo gnóstico la muy nociva costumbre de la mitomanía y de una serie de cosas que traerían, ya ustedes saben, como consecuencia que muchas personas se estancan en su trabajo porque cuando uno profana esas cosas, pues entonces le cierran a ese medio de comunicación que tiene y eso le causa a uno muchísimo daño, sobre todo en ese estímulo que internamente uno va recibiendo. Pues resulta que hay un lugar, llámese como se llame, yo ni sé cómo se llamará, donde todo estudiante gnóstico va, consciente o inconsciente. Pues generalmente va inconsciente. Algunos hermanos, hermanas se preguntan, uno entra aquí y ¿por qué no salgo al astral? ¿Por qué no voy en ginas? ¿Por qué no tengo clarividencia? ¿Por qué no tengo una serie de cosas? Y muy recientemente nos hemos venido dando cuenta que es una alternativa que pusieron los maestros para que el pueblo no se siga quemando. Los estudiantes antiguos que están aquí saben qué cantidad de bodhisattvas hubieron con su nombre interno, ya dándolo a conocer en la época que el maestro Samael estaba. El maestro Samael dice que los dioses se equivocan y que no es que los planes divinos hayan fallado, pero la humanidad sí hemos fallado en relación a los planes divinos. Cuando el maestro Samael empezó a entregar la gnosis así, entregó cosas como tan elementales como ese trabajo con el borrachero. Yo fui una persona que estando en primera cámara, yo hice el pacto con el borrachero, le puse sangre, le puse una serie de cosas. Tuve testimonios maravillosos. Hasta cuando comprendí que nada hacía, y esto lo hice porque una vez llegué al sumo y estaba el maestro Raúl diciendo, yo no trabajo con ningún elemental, porque el día que un elemental de esos no le provoque ayudarme, entonces yo quedo siendo un tonto más. Entonces a mí me llamó la atención eso y consideré que personalmente me estaba pasando eso, yo tenía ya una dependencia de lo que ese elemental hiciera, el yajé, yo fui yajecero, eso yo no es un delito contar eso aquí, yo tuve testimonios grandísimos con eso, hasta que también estando en Cúcuta, una vez quizás eso yo lo conté aquí en una convivencia, pero es que vale la pena que uno... Si eso me ha dado resultado a mí, pues puede ser que a otros también les dé resultado. Una noche había llegado del Caquetá y yo traía un poco de eso preparado. Y tomamos ahí, y cuando empecé a sentir la sensación de salir, porque eso me hacía un gran efecto a mí, me rebelé y yo dije, no voy a dejar que me saque. Y había una persona ahí que ya desencarnó, que era una gran vidente, y ella me decía, ¿qué te pasa? Porque yo veo que alrededor suyo hay un niñito que te ala del pelo y te ala de las manos. Pues tenía que ser el elemental. Decía, ¿qué te pasa? Y yo decía, no me pasa nada, pues yo ya estaba medio borracho. No me pasa nada. Y ella decía, pero algo pasa, porque el niñito ese se va por ahí al ratico viene y lo va, como que lo quisiera que se parara, que usted caminara. Era el niñito ese con ganas de sacarme. Y entonces yo me rebelé, le dije, pues no me vas a sacar, y no me saca, y no me saque. Bueno, y se me quitó la borrachera, se me quitó eso. Porque yo llegué a comprender que ¿qué hace uno?
que tener un elemental o tener una criatura de esas, es cierto, es un estímulo bonito, uno sale al astral, ve cosas y todo eso, pero sabe que el día que ese niñito no esté, pues la persona no va a ser capaz de nada. Queridos hermanos, uno no tiene que depender en esa forma de ninguno. La única dependencia que uno tiene que tener es de su ser interno, de los amados maestros, que ellos le den una ayudita de acuerdo a la ley, y se la dan porque se la dan, siempre que uno esté trabajando, ajustándose a las normas que la gnosis enseña. Entonces, todas esas conclusiones nos han llevado a comprender que uno no se debe hacer ilusiones de nada, de nada. Porque el día que el Padre interno no le esté ayudando, pues uno queda allí prácticamente desorientado, queda que no tiene ninguna iniciativa propia. Las iniciativas siempre vienen del ser y es lo único que en estas cosas vale, lo demás no vale, las buenas intenciones no valen. Entonces, llegando a esta conclusión, nos poníamos a ver si a ese lugar todas las personas que uno conoce en la gnosis llegan. Y nos empezamos a dar cuenta que no. Y uno se pregunta ¿por qué? Porque no son internos. Quizás esto traiga para muchas personas pues un desaliento, quizás confusiones. Porque vuelvo a decir, no es el rito de la consagración, ni es el hecho de que tengamos una túnica azul la que le va a permitir a uno que sea llevado a ese lugar donde los maestros están instruyendo al pueblo gnóstico. Queridos hermanos, estamos contando aquí algunas cosas que espero que ustedes las analicen. Puede ser que alguna persona diga que eso no es cierto. De todas maneras, mi deber es decir que así lo hemos visto, así lo hemos comprendido y así lo estamos sintiendo. Muchas personas dicen yo no entiendo, es que yo no puedo entender, es que yo no sé, ahí hablan muchas cosas y no entiendo. ¿A ustedes han oído personas decir eso? Pues el que no está recibiendo en la parte interna esa instrucción, aquí en la parte física, no la puede interpretar. Y no interpretar a nosotros el mensaje es estancarnos de por vida en la iniciación. Cuando uno dice soy interno, es porque no es la persona la que está siendo interno, es la parte interna que está asistiendo a los lugares de instrucción donde los instructores del universo que dirigen todos los destinos de la humanidad están instruyendo. Ustedes me dirán que yo soy exagerado, pero siempre ha sido costumbre mía decir que a este maestro le ha correspondido a través de miles de años conocer lo que hay abajo, porque será por ley de la vida. Pues todas las personas que están ingresando al éxodo en la involución están recibiendo también su instrucción en la parte interna. Mire, Dios es amor. Ahí comprende uno que Dios es amor. No van a mandar a ninguna criatura a involucionar sin haber tenido una instrucción en lo que le espera. Esos instructores también son de la Logia Blanca, pero están instruyendo prácticamente demonios, donde les van dando más o menos ciertas pautas de lo que les espera. Allá no les están dando ninguna instrucción para que se regeneren, porque son cuaternarios que ya los agarró una ley involutiva. Pero allí ya aparecen esas jerarquías a manera como de devas, donde están instruyendo para que ninguno le vaya a agarrar de sorpresa a esa parte diabólica que vaya involucionando. De ahí pueden ver ustedes que se definieron ya prácticamente las dos logias. Los unos están instruyendo a toda persona que esté aquí tratando de buscar una regeneración, la instrucción que nos vale a nosotros, lo que nos va a servir para tener una inspiración en el camino que estamos haciendo, lo está recibiendo en la parte interna. Yo le sugiero a todo hermano gnóstico, de la corriente que sea, lo que interesa es que quiera una regeneración, que se conecte, que aprendamos a conectarnos con nuestra parte interna para así ingresar a lo que llamamos los internos. De lo contrario, no es por un ritual.
Se equivocan las personas que entran a un santuario y mientras el sacerdote está haciendo las conjuraciones, ellos están mirando para el techo y por allá distraídos. Esas personas no les interesa la ceremonia que se está haciendo. Se equivocan los hermanos que mientras el sacerdote, mientras la Sisi están allá en la consagración del pan y el vino, mientras están en el templo allí todos con su recogimiento, ellos están pensando cosas por allá. Eso nos indica que está desconectado de su parte interna. Hermanos, eso no hay ninguna práctica para eso. La práctica para uno conectarse con su parte interna y ser interno llama la ubicación, la autoobservación y sobre todo algo que ya hemos hablado muchísimas veces aquí, que es una inspiración que cada gnóstico debe tener para poderse hacer miembro activo en la parte interna de esa instrucción que todos necesitamos recibir. Si eso no se hace, iremos a seguir viendo nosotros y seremos testigos presenciales de grandes desbandadas de gente para afuera. Toda persona que se conecte con la parte interna, pues es una persona que tiene un arma poderosísima para sostenerse en el camino. El que no lo sepa hacer, ya veremos qué resultado del tiempo. Se carga de una fuerza que indiscutiblemente la está manejando, como es ciertas transmutaciones que hace, la energía que reciben en el pan y en el vino, todo eso le va procesando una fuerza en su aspecto físico, psicológico, mental, pero no le ayuda para sostenerse en la doctrina y tarde que temprano, vuelvo a repetir, se va para afuera porque se va. Y esa energía que ha acumulado durante tanto tiempo le va a servir es para estimularle ciertos elementos infrahumanos que lleva y lanzarlo más abajo de donde están los propios demonios. Bueno, que queridos hermanos, vale la pena que nosotros analicemos porque es necesario que comprendamos qué es la iniciación. Nadie puede empezar el proceso iniciático si no está siendo miembro activo en la parte interna. En relación al trabajo, dígame, hermano. Bueno, no sería enseñarle, sino más o menos guiando para que esos elementos vayan sintiendo los efectos de los inframundos donde van a estar. Y eso no se deja esperar. Por ejemplo, el maestro Samael nos dice que toda persona que involuciona va a pasar por el reino animal, el reino vegetal y ingresa al reino mineral. Pero también el maestro nos ha dicho que no va a ingresar en esta época ninguna persona al reino animal teniendo cuerpo físico de animal, sino los que hayan fabricado cuerpos solares. ¿Me entiende? O sea que una persona puede sentir ser un cochino en lo interno, pero no tiene cuerpo de cochino en esa época si no ha fabricado cuerpos solares. Nos está indicando esto, es que la involución de una persona que ha hecho cierto trabajo en la gnosis es 3, 4, 5 veces más terrible que el que no ha hecho nada. O sea que la situación de nosotros es más delicada, más peligrosa que el degenerado que anda por ahí sin hacer nada. Porque nosotros llevamos, el que ha fabricado cuerpos, ahora las personas se complican, piensan que fabricar cuerpos solares es una cosa de por allá para no sé quién, y no señor, toda persona que esté transmutando está asimilando una fuerza solar, porque la energía sexual es solar, 100%, mientras no la esté gastando, la está asimilando, y esa fuerza se va cristalizando primero en el físico, después en el vital, en el astral y así, y si está trabajando, pues ya como casado, pues está creando cuerpos solares. Entonces, al ingresar a una involución, la naturaleza tiene dos trabajos que con el externo no la tiene. Primero, desintegrarle los poderes que ha creado, que hay gente que tiene terribles poderes que no los ejerce, es otra cosa. Posteriormente, desintegrarle los cuerpos que creó solares, que eso la naturaleza tiene que emplear una fuerza 4 o 5 veces más poderosa que la que emplea en otra persona. Y posteriormente sí sigue involucionando como un elemento común y corriente. O que son cosas que son más
para nosotros los estudiantes gnósticos en las situaciones más graves, en caso de que nos agarre una involución, que a cualquier otra persona que nada tiene que ver con eso. Yo lo entiendo lo que usted me quiere decir. Primero que todo, yo lamento que usted le esté parando, como dijimos, oyéndole un poco más suave. A un loco que anda por ahí hablando de lo que no conoce. ¿Qué sabe esa persona que le está diciendo a usted? ¿Qué sabe de la gnosis? Para que venga a emplazar a un gnóstico. Sinceramente eso es risible. Porque el maestro dice que critica lo que desconoce es un idiota. Eso es un idiota. Y los que salen hablando mal de la gnosis, pues no habían entrado a la gnosis, se han pasado por... Tiene razón lo que estoy diciendo, que hacerse uno consagrar no es entrar a la gnosis. Eso no es ser interno. Esos son pobres personas, por ahí quizás cuaternarios, y excúsenme ustedes, que entran aquí a nutrirse de una energía. Ahora, otra cosa que no comparto con lo que me está diciendo, es que que crea que el que se siente, que no se siente bien aquí, es que uno no se siente bien aquí, o quién se siente bien, qué demonios se siente bien donde lo están matando. Pues ninguno. Yo pienso, ¿para qué nos caemos en engaño? Aquí eso de sentirse bien, eso es un engaño. Aquí no hemos entrado a sentirnos bien porque tenemos una legión que se está sintiendo mal. ¿O no es así? Si estamos trabajando con la parte interna, verdaderamente con la parte interna, tenemos que aceptar que el diablo para morir tiene que pasar por desesperaciones terribles, por crisis emocionales, por sufrimientos y padecimientos terribles. Lo importante es que todos los padecimientos y esos sufrimientos los apliquemos nosotros a nuestro trabajo. El maestro Samael dice que la autorrealización de una persona es el resultado de muchísimos padecimientos voluntarios. Cuando el ego está desesperado, nosotros agarrémonos del ser, que él sí nos sostiene, pero que nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir mal. Es la lógica, hasta que no dejemos de ser diablos, no nos vamos a sentir bien en la gnosis, porque la gnosis es una enseñanza para dioses. Vamos de que mientras tengamos el ego ahí sufriendo, nos vamos a sentir mal. Yo pienso que no es justo que un gnóstico se deje confundir o se deje como poner así medio incómodo por una persona que está criticando lo que no sabe. Si la gnosis vuelve locos, entonces Jesucristo, o sea Jesús, esa humana persona que no se llamaba Jesús tampoco, que anduvo por aquí era un loco. ¿Cómo van a decir? Si él es un gnóstico en el sentido más completo de la palabra, María era una gnóstica, entonces ustedes no fueron locos. No vale la pena que nosotros nos dejemos confundir de personas así, que están hablando como loros, no saben lo que están diciendo, no saben qué es la gnosis. Perdón, hermana, pero es la lógica que la vida nos enseña. ¿Quién no tiene por ahí algo que decir? Mutaciones, una que regenera y otra que solariza. No, otra cosa, se equivocan los hermanos que creen, caramba, pero es que yo me tengo que casar, yo me voy a casar, porque, bueno, y no ha regenerado su cuerpo todavía, ya afanadísimo a casarse. El matrimonio sirve para crear cuerpos solares, pero la regeneración la hace uno a través de energía de soltero. También una persona puede regenerar su cuerpo, porque está haciendo una asimilación de toda esa energía. Acuérdense, si una persona entra como casado y antes de solarizar su cuerpo tiene que haberlo regenerado, porque no puede tener uno un cuerpo solar y un cuerpo todavía generado. Esto indica que con la energía sexual se regenera, porque la regeneración viene de lo que pensemos, de lo que sintamos, de nuestras emociones, de toda la transformación de eso y la sabia asimilación de la energía. Y como casado ya hace cuerpos solares, ¿entiendes? Entonces, como soltero no crea, y a propósito hay que tener una convicción sólida de eso, porque así nos lo enseña el maestro Samael. Mientras que hay por ahí enseñanzas que dicen que no importa, que no necesita una cosa, que no necesita la otra. Y tenemos que ser muy radicales en eso, ¿no? El maestro dice que la creación de cuerpos solares es un trabajo de casados, pero la regeneración la pueden hacer los solteros con una sabia utilización del pranayama y el varolí mudra, y bueno, transformando lo que piensa, esa forma de generar de pensar, y bueno. Bueno, hermano, hay que comprender que Samael es Samael en ese sentido, ¿no? Eso es cierto, él empezó sin esa orientación y él estuvo trabajando con diferentes mujeres. Por cierto, parece que el Bodhisattva
pasó por una situación muy terrible cuando se sintió también defraudado. Pero bueno, él cuenta su situación, cuál fue su experiencia, para luego empezar a hacer su trabajo. Uno de los problemas que nos atañe a nosotros para no lograr despertar bien es la desorganización en la parte interna, en la desorganización en el trabajo, porque no es que con el puro trabajo en el arcano se va a despertar. Una de las bases fundamentales del despertar es estar trabajando equilibradamente con los factores, con los tres factores: el factor morir, el factor nacer y el factor sacrificio. Son básicos para eso. Entonces, si una persona se pone a trabajar inclusive en los tres factores, vamos a decir así, pero hoy trabaja sobre la muerte de la ira, mañana trabaja sobre la mala voluntad, el otro día trabaja sobre no sé qué, y no tiene una continuidad de propósito en el agregado que hoy sometió al banquillo, a llevarlo hasta matar ese y luego seguir con el otro y seguir con el otro, el trabajo se le va a ir estancado. ¿Me entiendes? Porque eso de la muerte en marcha lo hemos entendido mal. Es salirle al agregado que aparece, pero resulta que hoy aparece como ira y mañana le aparece como un yo sentimental y es el mismo. Entonces dice, no, pero la ira no sale, ¿dónde estará la ira? Y lo está atacando por el sentimentalismo, lo está atacando por los celos, lo está atacando por el odio, lo está atacando con la envidia, y es el mismo elemento. Entonces por eso hemos dicho tanto que hay una organización, tiene que haber una organización en el trabajo que nosotros hagamos. Si vamos a sentar el yo de la ira, por ejemplo, tiene que hacerse un análisis más o menos con cuántas caras, cuáles son las diferentes caras o manifestaciones de ese elemento. De lo contrario, no se puede. Y ahí es donde está. Porque el despertar quiere decir, pues correrse un velo que uno tiene. Uno puede tener energía suficiente para ya estar despierto. Ahora otra cosa que se sucede en eso, que también es necesario que el pueblo gnóstico todos lo entendamos, que hay personas que están más o menos despertando, pero eso quizás toda la convivencia aquí lo decimos. Pero entonces quieren tener clarividencia, intuición, telepatía, no sé qué, y eso no, esos son poderes que nada tienen que ver, o sí puede ser que tengan algo que ver con el despertar, pero lo importante es que nosotros tengamos una nueva visión del trabajo que estamos haciendo. Eso ya nos indica que estamos despertando. Tener uno una nueva comprensión sobre el trabajo, ya eso le indica que está despertando. Tiene que ser uno muy detallista para ver qué fenómenos nuevos están apareciendo en su comportamiento psicológico, mental y físico, para tener uno una apreciación de qué es el despertar. Yo fui testigo presencial de una vez que le dijeron a un señor: estás despierto, estás despierto. Bueno, ese señor quedó en la luna porque dijo, pero ¿qué voy a estar yo despierto si no estoy despierto? Y le están diciendo, estás despierto. Entonces él pensaba que era un Samael o que era no sé quién. Y estar despierto es tener libre de interferencias egoicas la proporción de esencia que ha liberado, o sea, lo que se llama la perla seminal. Puede ser que a ti te digan, estás despierto y tiene 3% de conciencia, pero las tiene despierto. Eso indica que usted tiene un comportamiento ya diferente a cualquier persona y no tiene ese porcentaje libre del ego. Entonces, indica de que con ese porcentaje de conciencia ya tiene una visión diferente. Por eso hemos dicho aquí en ocasiones que el maestro dice que tenemos un 3% de conciencia despierta, pero la estamos ejerciendo. Eso ya es un interrogante que cada persona se puede hacer. ¿Quién otro tiene por ahí algo que decir? Dime. Para luego hablar de esto, de la iniciación. Mire, son temas muy interesantes, a lo menos a mí me parece, porque puede ser que aquí hayan personas nuevas de estar en la enseñanza, o personas que tenemos muchos años de estar en la enseñanza, pero si vamos unificando criterios, vamos teniendo una mejor, nos vamos estableciendo mejor a nivel de grupos en cuanto a la doctrina se refiere. Dígame. Mira, primero que todo, pues yo te felicitaría por esa apreciación que haces. Acuérdese que el gnóstico tiene que pasar primero por la soledad para posteriormente llegar al silencio. La soledad es esa.
Usted puede estar en medio de 1000 personas, pero lo que esas 1000 personas planifican, hacen, piensan y dicen, a ti no te interesa en nada. Eso indica que está rompiendo con una serie de barreras gregarias que uno tiene, que si el otro habla de mujeres, uno habla de mujeres, si el otro habla de robos, va a hablar de robos, si el otro habla de dinero, siempre hay de haber un yo que responde a la conversación que otros tienen. ¿Por qué no tiene yo? Es para compartir con todas esas cosas. Cuando ya no se siente satisfecho con eso, indica que hay un llamado interior. Ese llamado interior es que nada de lo que le rodea le satisface. ¿Por qué no le satisface? Porque no está llenando ese vacío interior y esa necesidad interior. Eso es una soledad. Cuando usted comprenda eso, pues ya no se va a desesperar de que el uno hable de robo, el otro hable de no sé qué tantas cosas. Ese es su paquete. Entonces usted pasa a un silencio, pero tiene que haber primero experimentado la soledad. Ese es un proceso que toda persona en su camino espiritual lo tiene que sentir, lo tiene que vivir. Inclusive le digo, para más adelante, llega el momento de que la persona como que no quisiera vivir, porque nada en la vida le llama, nada, todo lo ve como tan inútil. Entonces dice, ¿y qué hago yo aquí? ¿Por qué no me muero? ¿Por qué no me voy? Si aquí no encuentro lo que yo necesito. Es una exigencia interior. Eso se lo hace sentir su ser, para que aprenda a buscarlo a él. ¿Y lo tiene que buscar en qué? En sus sentimientos. Y para nosotros llegar a los sentimientos del ser, sin la interferencia del sentimiento del ego, porque él también tiene sentimientos, entonces tiene que pasar uno de la soledad al silencio. En el silencio encuentra uno la contemplación, que ese ya es un trabajo que toda persona a través de la oración, de los rituales y de la meditación lo debe conseguir. Porque eso es positivo, 100% pienso yo, ¿no? No, porque ninguna persona somos iguales los unos a los otros. Siempre toda persona es diferente en su forma de pensar, de sentir. Lo que sí he dicho yo, y esto porque el maestro Samael lo dice, yo pues pienso puede que bueno que uno lo conozca. El maestro dice que una pareja trabajando dignamente en la creación de cuerpos solares, habiendo tenido ya un cuerpo más o menos regenerado, en 3 años se pueden crear cuerpos solares. Y es un récord. Estamos hablando de un Samael, de un Jesús, de un Hermes Trismegisto. Porque cuántas personas han durado 10, 12, dice el maestro, bueno, en 10 años es justo que esté realizado, autorrealizado. Imagine usted. Dice, bueno, pero démosle una treguita, por los 20 años máximo. Y llegan los 20 años y uno no tiene ni cuerpos solares. Entonces, también el maestro dice que en las emociones desordenadas se quema el material psíquico que nos va a servir para la creación de cuerpos solares. Vos puede que teniendo uno un buen equilibrio, un buen comportamiento mental y emocional, es justo que uno en unos 5 años tuviera cuerpos solares teniendo una pareja que le responda al trabajo que uno está haciendo, ¿verdad? Pero eso no se generaliza. No podemos decir, bueno, ¿usted cuánto tiene? Tiene 4 años, ya tiene que tener por lo menos 6 cuerpos solares. No, eso depende de la clase de trabajador. En este día, como en la apertura, pues pedimos a las personas que tengan alguna intervención que ustedes consideren justa, que se ajuste a las condiciones de la convivencia. Ahora rato una hermana me decía que traía pues alguna disertación, es una gran misionera, una hermana de las que se están destacando en su trabajo, pero nada que sea de problemas de determinado lugar, que se vaya a decir, mire que es que haya Julano, no queremos. Si hay alguna información que nos interese a todos, a manera doctrinal, o de una alerta de algo, con mucho gusto lo pueden tener. Tenemos aquí ya en el salón a los hermanos obispos, José Barrios, Gerardo Batista, ¿cuáles otros? Y mañana estarán llegando otros hermanos más. No es porque el hermano Luis Lozano, vicario de la Iglesia Gnóstica Samael Aumbedor de la República de Colombia. Por favor, así no. Gamaliel, mire Gamaliel, perdone que yo le enseñe, ¿no?
más o menos, y por aquí baja. No, ahí lo está pintando como si el mundo está emergiendo ahora del abismo, nos está estragando el abismo. Ahora tiene que hacer lo contrario. Él siempre no piensa sino en ascender, él no sabe que hay que bajar primero. El mismo planeta pero abajo. Como les digo, mi intervención va a ser corta, solo quiero pues dar a conocer algunas de las cosas que se nos han informado, por cierto, no muy poco agradables. Hace cuántos años, un hermano de aquí de La Grita, en una asamblea que hacían en La Grita, dijo, no queremos ir al monasterio porque ya no se habla sino de muerte y catástrofes. Y yo mi respuesta fue, esperemos que el maestro tiempo dé la razón. No somos políticos, ni es a eso que nos vamos a referir, no somos políticos, no me interesa, no me gusta, no la entiendo, ni la quiero entender. Pero lamentamos, nosotros los gnósticos, lamentamos la caída del doctor Gorbachev. Lo lamentamos, muchísimo, eso es un golpe para el trabajo espiritual. Lamentablemente, esa es. En esta época no pueden haber hombres santos dirigiendo un pueblo, hermanos, porque los matan, porque los acaban. Yo no estoy diciendo que es un santo ni que es un maestro, pero es un hombre útil a la humanidad. Hubiera sido, nosotros veíamos una ventanita para la entrada a Rusia,